hijos, los he convocado hoy para distribuir el patrimonio. A ti, Miguel, te entrego el automóvil, la hacienda, los terrenos y el ganado, ya que eres el varón. Y a ti, Camila, te otorgo la res anciana que dejó de dar leche, pues al final un marido te sostendrá, y tú te quedarás en el hogar sirviéndolo. ¿Cómo es factible que mi padre me trate así? Yo que lo apoyé desde niña. Sacrifiqué tantas salidas por quedarme en la hacienda, y a mi hermano que jamás movió un dedo, le otorgan todo únicamente por ser varón. Hija, discúlpame por no entregarte lo que merecías. Creí que tu hermano actuaría distinto. Te disculpo, padre. Camila contaba con apenas 8 años la vez inicial que colaboró en la extracción de leche de una res. Sus manos resultaban pequeñas y aún carecían de vigor. No obstante, don Alejandro le instruyó el ademán lentamente, con esa tolerancia propia de los progenitores que comprenden que ciertos oficios únicamente se asimilan con la práctica. Camila asimiló la lección velozmente, y aquella misma alborada sacó la leche por su cuenta, en tanto su padre la contemplaba con esa mueca de alegría de quien observa algo que le regocija el alma. Miguel andaba por los 11 años en aquella jornada, y aún descansaba en su cama, lo que reveló bastante desde el comienzo. La propiedad de don Alejandro y doña Patricia se ubicaba en los límites de San Diego. No resultaba inmensa, solo unas cuantas reses, un reducido cultivo frutal, aves en el corral, y ese terreno que don Alejandro había labrado desde su juventud con aquellas manos capaces de realizar cualquier tarea. Doña Patricia colaboraba en cada labor, extraía leche, elaboraba quesos rústicos que comercializaba con los residentes cercanos, preparaba los alimentos, remendaba prendas, cultivaba. Era una de esas damas que no precisan que nadie les indique qué falta por hacer, puesto que ya se encuentran realizándolo. Camila se crió observándola, y sin que nadie se lo exigiera, fue adquiriendo los mismos saberes, a velar por el ganado, a identificar cuándo una res se hallaba indispuesta por su forma de andar o de alimentarse, a labrar el suelo con aquellas manos que fueron desarrollándose, pero que jamás extraviaron aquella voluntad de la primera jornada. Miguel de igual modo se crió en aquella hacienda. No obstante, Miguel se desarrolló observando hacia el exterior, rumbo a la metrópoli, hacia las amistades que poseía allí, hacia aquella existencia que le resultaba más atractiva que el aroma a tierra húmeda y el sonido del ganado al despuntar el alba. Don Alejandro y doña Patricia no lo forzaban. Cada individuo es como es, solía decir don Alejandro. Y de ese modo fueron madurando ambos, Camila en la propiedad, Miguel en la urbe, y los progenitores en el medio de los dos, sin notar por completo lo que aquello representaría en el futuro. Doña Patricia cayó enferma cuando Camila contaba con 16 años y Miguel con 19. Resultó un padecimiento que arribó lentamente y que fue arrebatando vitalidad poco a poco, hasta que ya no restó nada por llevarse. Doña Patricia falleció un martes del mes de mayo, y la hacienda se tornó más callada de lo que alguna vez había permanecido. Don Alejandro continuó adelante, puesto que no conocía otra forma de actuar, y Camila hizo lo mismo. Ambos en la propiedad, sosteniendo lo que era necesario sostener, a pesar de que el sufrimiento permaneciera presente. Miguel acudió al funeral. Derramó lágrimas, y a los 7 días retornó a la metrópoli, mientras que los calendarios venideros estuvieron marcados por el esfuerzo y la mudez. Don Alejandro envejeció lentamente, pero sin detenerse, tal como envejecen los individuos que han laborado la vida entera. Camila permaneció en el rancho. Extraía leche, cultivaba, velaba por el ganado, comercializaba lo que generaban en la plaza del poblado, en tanto que Miguel se asomaba de manera esporádica. Arribaba un fin de semana cada par de meses con vestimenta a estrenar, y ese modo de ingresar a la propiedad propio de quien acude de visita, y no de quien es parte de dicho sitio. Saludaba a su progenitor, se alimentaba, pernoctaba, y a la mañana posterior retornaba a la metrópoli con algún pretexto laboral o compromisos pendientes.
Don Alejandro jamás le reprochó absolutamente nada, y Camila tampoco lo hizo. Sin embargo, existían tardes en que Camila suspendía un paseo con sus amistades, debido a que en el rancho había labores pendientes y no existía otra persona que las ejecutara. Tardes en las que observaba su celular con los recados de sus compañeras, consultando si asistiría, y ella redactaba que le era imposible, que la disculparan. Tardes en que se cuestionaba si alguien valoraba su esfuerzo, o si sencillamente conformaba una parte del entorno, al igual que el ganado y los arbustos, sin que nadie le expresara gratitud. Nadie le expresaba gratitud, pero Camila continuaba adelante porque esa era su esencia. Don Alejandro los convocó a ambos un domingo por el atardecer, y se encontraban los tres ubicados en el comedor de la hacienda. Don Alejandro apoyó sus manos encima del mueble y expresó que deseaba fraccionar lo que poseían. Indicó que era mejor hacerlo antes de que fuera demasiado tarde, para evitar disputas futuras. Camila y Miguel intercambiaron miradas y don Alejandro se pronunció con lentitud. La finca, los terrenos, el automóvil, el ganado, la totalidad de lo que había edificado junto a doña Patricia a lo largo de décadas. Al concluir sus palabras, se instaló la mudez. A Miguel, indicó don Alejandro, le entregó la finca, los terrenos de cultivo y el automóvil. Miguel asintió con la cabeza. Y a ti, Camila, expresó don Alejandro observando a su descendiente, te entrego a la res Gloria. Camila no pronunció palabra instantáneamente, pues la res Gloria resultaba la más anciana de la propiedad. Poseía la osamenta pronunciada bajo la piel, una extremidad que rengueaba desde la temporada invernal previa y una generación de leche que había mermado a tal grado que don Alejandro había contemplado deshacerse del animal. La vaca Gloria, murmuró Camila en tono suave, a lo que don Alejandro argumentó que el varón conoce mejor cómo gestionar, que Miguel lograría mayores cosas con los terrenos y que ella, al ser dama, tarde o temprano contraería nupcias y su marido se responsabilizaría de todo. Camila observó a su progenitor. Rememoró las alboradas de extracción de leche desde sus 8 años, las salidas suspendidas con sus amistades, los años protegiendo al ganado en tanto Miguel descansaba o vacacionaba, en la totalidad de lo que había brindado sin que nadie le consultara si deseaba entregarlo. Pero no expresó nada al respecto. Únicamente afirmó con la cabeza diciendo que estaba de acuerdo, y se marchó. Se dirigió al establo para observar a la res Gloria. Se ubicó frente a ella, y el bovino la observó con aquella mirada fatigada de bestia anciana. Camila posó su mano sobre el dorso del animal y murmuró suavemente que verían qué lograban, para luego abandonar el rancho esa misma semana y arrendar una pequeña habitación en el poblado con una fracción de tierra anexa donde podía alojar a la res, cuyo propietario era un anciano que le indicó que en tanto no generara alboroto y abonara a tiempo, no existiría inconveniente alguno. Camila abonó la primera mensualidad con los fondos que poseía guardados y comenzó a laborar. Su acción inicial consistió en contactar al doctor de animales para que revisara a la res. El especialista la evaluó por un periodo extenso, chequeó su extremidad, examinó su dentadura y comprobó su condición global. Con aquella cara de quien está deduciendo algo que no arrojará pronósticos favorables, pronunció finalmente que se encontraba grave. Explicó que padecía una infección en la extremidad que, si no se medicaba, podía agravarse, y la generación de leche se encontraba sumamente reducida porque había carecido de una nutrición adecuada. Al consultarle Camila si poseía remedio, el doctor la observó y respondió que, con medicación y paciencia, sí, pero que tendría un costo, a lo que ella preguntó el valor. El especialista le indicó la cifra. Camila extrajo sus fondos guardados, que cubrían exactamente el monto, y ordenó que iniciara el procedimiento. Las mensualidades posteriores, Camila las invirtió protegiendo a la res con un esmero que el especialista no solía presenciar con frecuencia. Le suministraba la medicina en el instante preciso, la nutría adecuadamente, le renovaba el lecho de paja y le inspeccionaba la extremidad. Cada jornada dialogaba con ella en tanto extraía su leche,
tal como había presenciado a su madre interactuar con las bestias de la propiedad. Doña Patricia afirmaba que las bestias perciben cuando se les protege con afecto, y que ello se evidencia en su rendimiento. Camila confió en ello siempre, y la res fue reaccionando favorablemente. La extremidad sanó lentamente y la generación de leche incrementó. La bestia fue recobrando aquel resplandor en la piel que exhiben los bovinos saludables y adecuadamente mantenidos. Cierta jornada el especialista acudió a inspeccionarla. Se quedó contemplándola unos instantes y afirmó que se encontraba sana, provocando que Camila esbozara una sonrisa. Constituía la vez inicial en meses que sonreía genuinamente, y mientras Camila resguardaba a su res, Miguel realizaba acciones distintas con su patrimonio. En un inicio dio la impresión de que resultaría exitoso, pues Miguel reclutó a un par de individuos para la hacienda y adquirió insumos. Charló con su progenitor sobre proyectos que parecían excelentes al ser relatados. Sin embargo, sus planes poseían un inconveniente. Miguel no permanecía en la hacienda para ejecutarlos. Continuaba trasladándose y paseando con sus amistades, únicamente que en el presente con mayores recursos para lograrlo. Comercializó una fracción de los terrenos de cultivo para costear un viaje que anhelaba realizar desde hacía largo tiempo. Comercializó otra fracción para adquirir vestimenta a estrenar y costear banquetes costosos con individuos a los que deseaba deslumbrar. Los empleados que había reclutado para la hacienda comenzaron a dimitir uno tras otro, dado que Miguel no abonaba los salarios en la fecha acordada. Las bestias que restaban en la propiedad comenzaron a ser descuidadas, y aunque don Alejandro observaba la situación desde su asiento en el pasillo, ya carecía de vigor para expresar mucho al respecto. Camila se topó con Pablo un martes por la mañana, un hombre que habitaba en un predio próximo donde conservaba algunos bovinos y un cultivo reducido. Camila lo había notado transitar por la vía cuando se dirigía a nutrir a su res, y él de igual modo la había notado. Inicialmente constituían meros saludos a la distancia, pero posteriormente se transformaron en frases breves donde se daban los buenos días y él preguntaba cómo cedía la res, a lo que ella respondía que mejorando. Ella consultaba por las suyas y él respondía que estaban óptimas. De este modo transcurrieron varias semanas hasta que cierta jornada Pablo hizo una pausa en la alambrada y le consultó si la res ya había dado a luz. Camila le respondió que aún no, pero que ocurriría en breve, y Pablo asintió con la certeza del individuo que ha presenciado el nacimiento de innumerables crías y que logra identificar cuándo resta poco tiempo. Le expresó que si requería apoyo cuando se presentara el instante, le notificara, y al ser cuestionado por Camila sobre la razón de su ayuda, Pablo alzó los hombros ligeramente. Mencionó con sencillez que los residentes cercanos se respaldan y continuó su marcha, dejando a Camila observándolo distanciarse mientras algo en su interior, que llevaba un largo periodo sin agitarse, se estremecía levemente. La res dio a luz un jueves previo al amanecer. Camila se encontraba presente y Pablo de igual modo, puesto que ella le había notificado la velada previa al identificar los indicios que dominaba de toda la existencia. Ambos en el reducido establo con un farol y aquella quietud de las madrugadas rurales, presenciaron que la cría llegó al mundo en óptimas condiciones. Camila la sostuvo con sus palmas, tal como había presenciado ejecutar a su progenitor en múltiples ocasiones. La aseó y la ubicó al lado de su progenitora, mientras Pablo permanecía junto a ella. Ambos intercambiaron miradas al concluir todo el proceso. Pablo pronunció una enhorabuena, y Camila replicó que estaba muy agradecida, existiendo en aquel término más sentimiento del que cabía en un solo vocablo. Abandonaron el lugar unidos al despuntar el alba, y anduvieron un tramo sin dialogar en demasía. Existía un vínculo entre los dos que aún no precisaba vocablos. Sin embargo, se hallaba latente y ambos lo percibían con aquella nitidez propia de las cuestiones elementales y genuinas. Con el transcurrir de las jornadas se fueron brindando acompañamiento y posteriormente se transformó en algo más profundo, siendo Pablo uno de esos varones que no generan alboroto, mas se encuentran presentes, que en el momento que afirman que estarán, cumplen,
y que cuando notan que algo es necesario, lo ejecutan sin aguardar a que se les solicite. Comprendía el entorno de Camila, dado que también era el suyo, y conocía el esfuerzo económico que implica una bestia enferma. Conocía el mérito de un cultivo exitoso, y sabía contemplar el terreno y descifrar sus requerimientos. Se comprendían de esa forma en que logran entenderse los individuos que se han desarrollado en el mismo entorno. Con Pablo acompañándola, los proyectos fueron expandiéndose. La res inicial dio a luz, la cría se desarrolló, y posteriormente arribó otra cría, luego una adicional. Pablo le consultó cierta jornada si había contemplado elaborar algo distinto con la leche, aparte de comercializarla. Camila rememoró a su madre elaborando lácteos en la hacienda y confesó que siempre anheló capacitarse para producir quesos auténticos. Mencionó también el yogur y la manteca, a lo que Pablo indicó que existía un taller en el centro vecinal los sábados durante la mañana, al cual Camila se inscribió. Asimiló procedimientos que su madre jamás había logrado instruirle debido a que los ignoraba. Se capacitó para elaborar quesos de variadas clases, yogur puro, manteca rústica, y aprendió a estimar gastos, a empaquetar de forma adecuada y a exhibir los artículos para que cautivaran la vista previo a deleitar el gusto. Comenzó a comercializarlos en la plaza del poblado los fines de semana. El público retornaba, y los comercios del pueblo empezaron a solicitarle mercancía. Camila y Pablo expandieron las instalaciones con mayor cantidad de reses, maquinaria superior, una cámara de refrigeración para preservar la mercancía y un establecimiento reducido donde elaboraban la totalidad. Aquello que había arrancado con una res anciana y una extremidad infectada se había transformado en un proyecto que ninguno de los dos había proyectado por completo en sus inicios. Miguel, en tanto, fue extraviando su patrimonio poco a poco, pues las parcelas que había transferido no retornaron. Los recursos que había despilfarrado en travesías, vestuario y banquetes ostentosos tampoco volvieron. La hacienda que había recibido en sucesión se fue arruinando, dado que Miguel ignoraba cómo mantenerla. Las bestias que restaban se fueron traspasando una a una para solventar deudas. Los residentes del poblado que trataban a don Alejandro de toda la vida observaban lo que acontecía y no expresaban mucho, puesto que en los poblados los individuos asimilan cuándo pronunciarse y cuándo mantener la mudez. Don Alejandro contemplaba el declive desde su asiento y se marchitaba con mayor prisa. El aviso telefónico se produjo un miércoles por la mañana. Era una residente contigua al rancho que trataba a Camila desde su nacimiento. Le comunicó que su progenitor se hallaba en la clínica y se encontraba sumamente grave, por lo que Camila abandonó sus labores de inmediato. Le comunicó a Pablo que precisaba marcharse. Él asintió con la cabeza y le indicó que se marchara, que él se responsabilizaría de todo allí. Camila arribó a la clínica aquella misma jornada, encontrando a don Alejandro yaciendo en un lecho con esa palidez propia de los pacientes que ya llevan un largo periodo padeciendo, luciendo más enjuto que la ocasión anterior en que lo había contemplado. Con una inhalación dificultosa, Camila tomó asiento a su lado y le sujetó la palma. Don Alejandro despegó los párpados y la contempló por un período extenso. Camila pronunció con aquel tono que ya carecía del vigor del pasado que allí se encontraba, y don Alejandro oprimió su mano. Expresó que le debía unas disculpas, pues lo que le otorgó no resultó equitativo. Le dijo que había laborado más arduamente que cualquier persona en esa hacienda desde su infancia, y le había entregado lo mínimo, y con la voz temblorosa confesó que había cometido un error. Supuso que el varón poseía mayor sabiduría, que Miguel lograría grandes cosas, y se había equivocado, provocando que Camila lo contemplara. Rememoró las alboradas de extracción de leche desde sus 8 años y las salidas suspendidas. Pensó en la res anciana con la extremidad infectada y en la totalidad de lo que había edificado a partir de dicha bestia, para luego murmurar que ya estaba hecho. Le dijo que ya había quedado atrás y le preguntó si le otorgaba su perdón, oprimiéndole la palma, a lo que él respondió afirmativamente de forma eterna. Juntó los párpados e inhaló con mayor calma.
Camila permaneció junto a él esa tarde y las jornadas posteriores. No obstante, don Alejandro ya no logró sanar. Falleció a los 7 días en aquel mismo lecho con Camila junto a él, y Miguel, quien arribó la jornada final cuando prácticamente el reloj se había agotado. La hacienda que había pertenecido a don Alejandro y doña Patricia pasó al control de Miguel, mas ya no restaba demasiado. Las parceras productivas estaban transferidas, las bestias en su gran mayoría también, y lo que restaba era una finca a medias y una obligación económica que Miguel había reunido sin percatarse de qué modo. Miguel procuró reconstruirlo, mas ignoraba cómo proceder porque jamás se había capacitado. Mientras Camila había invertido calendarios en la hacienda asimilando cada labor que se lograba aprender, Miguel se había encontrado en otra parte. Aquello no se recobra de la noche a la mañana, cuando súbitamente se agotan las alternativas. Los restos de la hacienda de don Alejandro se fueron extinguiendo lentamente, del mismo modo en que se extinguen los elementos que carecen de protección. Camila y Pablo continuaron su expansión, y el reducido comercio se transformó en una planta de elaboración tradicional. Quesos, yogures y mantecas se comercializaban en comercios de San Diego y localidades contiguas, una denominación en el envase de cada artículo que el público comenzó a identificar y a solicitar. La vaca Gloria, derivados lácteos tradicionales, fue la denominación que Camila había seleccionado la jornada en que oficializaron la marca. Pablo la contempló cuando lo mencionó. Repitió el nombre con una sonrisa afirmando que le agradaba, y el cartel se instaló en el ingreso de la planta con esos 3 vocablos que para cualquier otro individuo conformaban únicamente una denominación, mas que para Camila representaban una trayectoria completa. Una res anciana con una extremidad infectada, un patrimonio que ninguna persona habría deseado, y el origen de la totalidad de lo que había logrado constituir. Si este relato te ha conmovido, suscríbete al canal de La Voz de Don Guillermo para no perderte nuestras próximas historias. Dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite recordar hoy que lo que otros rechazan puede ser justamente lo que tú requieres para triunfar. Activa la campanita y nos encontramos en la siguiente narración.